Muy buenas noches, estimados amigos. Volvemos con un nuevo programa de Poniendo las Barbas en Remojo. La consulta popular ya pasó, los resultados están dados, esperamos los datos oficiales. Sin embargo, hay temas que se deben analizar. Para eso, el día de hoy hemos invitado a Patricio Donoso, exministro del Trabajo. Ha sido director ejecutivo de la Fundación IDEA, un centro de investigación agropecuaria para estrategias agropecuarias en el Ecuador. También fue presidente de la Cámara de Agricultura, presidente del Consejo de Cámaras, Asociaciones de la Producción, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Eso en la parte gremial. Y en la parte pública, además de haber pasado por el Ministerio del Trabajo, también vivió 2 periodos completos en la Asamblea, dentro de los cuales ejerció la vicepresidencia. Quiero darte, Patricio, las buenas noches, agradecerte por el tiempo y quiero comenzar con algo. El día de hoy ha sido noticia, creo que bastante más allá de los límites del Ecuador, la censura, que no es censura, ya es la captura de Carlos Polit y la declaración de culpable. ¿Cuál es tu primera impresión al respecto? Muchas gracias, Rodrigo. Yo soy el agradecido por tu invitación a este programa cuyo nombre llama la atención a todos, poniendo las barbas al remojo. Y en buen romance significa decir la verdad, cantar la plena, ser directo, guste a quien guste y por supuesto, poniendo las barbas al remojo le da y da claridad como meta. Es común en la consulta popular, pero también atendiendo tu primera inquietud, decir que es bueno que los malandros caigan presos y estando presos sean sentenciados, que se haga justicia. La ventaja es que allá en los Estados Unidos no hay jueces multicompetentes, ni chonillos que dejen en libertad a asaltantes de los fondos públicos. Allá no hay tutías, como decía mi tía. Allá las cosas son en el plano jurídico directas y no hay posibilidad alguna de evadir la vindicta pública. Ojalá algún día, acá en el Ecuador, y ojalá con los resultados de la consulta en el tema de la seguridad y en el tema de la legislación para perseguir a los malandros, también podamos decir en su momento que aquí también quienes violan la ley son juzgados, sentenciados y sancionados. Te agradezco. En la primera parte de tu exposición, algo se cortó, se entrecortó la comunicación. Lamentablemente estamos en un momento de apagones, las telecomunicaciones inclusive nos están jugando malas pasadas. Lo estamos viviendo, estamos en un momento complejo. Pero es verdad, creo que una de las preguntas que curiosamente en la consulta popular pasada no pasó y en esta sí se aprobó es la extradición. Y ahí vamos a ver cómo se puedan extraditar a los delincuentes para que la justicia pueda actuar libre y de manera amplia y de manera real, porque no podemos seguir soportando y viviendo la impunidad. Pero yo sí quisiera preguntarte, y 2 temas puntuales que lo habíamos conversado antes de iniciar, es, ya están dados los resultados. El trabajo por horas no fue aprobado. ¿Qué crees, uno, en términos muy rápidos, que influyó para que esto no pase? Pero, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Porque es un tema que el Ecuador lo tenía ya vigente en el 2000, antes del 2008, y desde ahí hemos visto que se han buscado mecanismos de contratación de manera informal para aplicar un trabajo por horas, pero seguimos dándole vueltas sin avanzar y con un problema de empleabilidad muy, muy serio. Me parece interesante el mencionar qué es lo que va a pasar de aquí en adelante una vez que tenemos el fatídico resultado de la derrota de las preguntas tanto del trabajo por horas cuanto del arbitraje internacional. Y me parece lo justo porque el país espera saber qué pasa a futuro. Lo pasado, pasado está, pero me tomo 20 segundos en decir que sí faltó que algunos actores del gobierno le hagan mayor publicidad a este tema.
Si faltó que expliquen un poquito más de detenimiento, las autoridades que están llamadas a hacerlo, el por qué es conveniente el trabajo por horas. Y claro, es conveniente de lejos. Y vamos a ver, ahora ensayaré mi opinión de qué va a pasar a futuro. Pues me da muchísima pena de los informales, de aquellos que pululan en la esquina de las avenidas Granados y 6 de diciembre, aquí en Quito, y en todas las ciudades del país. Pululan con una maletita, generalmente trabajadores de la construcción, para ver si encuentran una chaucha ese día, o un cachuelo, como dicen los costeños. Vamos, camello, pero informalmente. Esos trabajadores a los que hago referencia son informales y no tienen los derechos que podrían tener si hubiésemos aprobado un trabajo por horas, porque hubiésemos podido, no en forma completa, pero en alguna medida, formalizar a los informales con los derechos de los trabajadores, que es primero el tener un salario digno por horas, y como tú decías y te escuché hace algunas semanas, hora trabajada, hora pagada, pero también con 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva una vez cumplido el primer año en sus labores ante el patrono, que tenía la obligación de depositar eso en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y lo más importante, que es lo finalmente dicho, afiliación a la seguridad social. Y con ella, aquellos informales que lastimosamente se quedarán de informales, porque así resolvió el pueblo, y algún valioso político decía, el pueblo es el único que tiene derecho a equivocarse, y esta vez se equivocó, se equivocó. Las acciones ya no vamos a decir el por qué, pero sucedió. Ahora bien, no podemos empezar a salvar a IES. La primera acción era, sin duda alguna, multiplicar, aumentar el número de afiliados, el número de aportantes. Pues sí, eso es lo que va a suceder. Y por supuesto, no va a haber un crecimiento importante del empleo digno, del empleo productivo. Más bien todo lo contrario. Porque el mundo es tan chiquito, Rodrigo, es un pañuelo, que todo el mundo sabe lo que pasa en todo el mundo. Y por supuesto, estamos en la vista de todos los países, particularmente de la región, y mucho más allá después de lo sucedido en la Embajada de México en Quito, que nos están viendo. Tanto nos están viendo que el riesgo país sube o baja según lo que hagamos nosotros. Y ellos saben, los inversionistas saben, que está negada por ahora, la posibilidad real de contar con arbitrajes internacionales para que resuelvan los conflictos que siempre serán entre los dos contratantes. El uno, un inversionista alemán, pongo el ejemplo, y el otro el Estado ecuatoriano. Porque cuando exista un conflicto, y así ha venido sucediendo, por eso la bajísima captación de inversión extranjera en el Ecuador, cuando sucede un conflicto entre ese inversionista alemán, es un simple ejemplo de una inversión extranjera, y el Estado ecuatoriano, el que resuelve por obra y gracia de la Constitución de Montecristi que nadie leyó para votarla a favor, resulta que es el propio Estado ecuatoriano. A ti y a mí nos gusta el fútbol, juegan Barcelona ML y el árbitro es del Barcelona, juegan Aucas Liga y el árbitro es de la Liga. No, señor, el árbitro tiene que ser imparcial y para ello todos los países democráticos del mundo tienen arbitraje internacional. ¿Para qué? Y termino esta parte con esto, mi estimado Rodrigo. Para que vengan inversiones. Para que el inversionista que tiene una chequera bien gruesa y viene en el avión, no suceda que al ver que nosotros no generamos seguridad jurídica para esa inversión, le golpea la espalda al piloto y le dice, siga nomás a Colombia, siga a Chile, siga al Perú. Esa es la realidad del resultado fatídico de no contar con el contrato por horas para eliminar la informalidad y además aumentar el número de ecuatorianos que puedan trabajar y por supuesto tener arbitrajes internacionales que le generen más inversión, que al final del día es más fuentes de trabajo y empleo. A ver, coincidimos plenamente en el tema trabajo por horas. Es evidente, curiosamente, los ecuatorianos hacen esfuerzos sobrehumanos, se endeudan, pierden su patrimonio, dejan a sus familias y tratan de cruzar un punto tan complejo como la selva del Darién, atravesar todo Centroamérica a pie para llegar a Estados Unidos a trabajar por horas. Claro. Curiosamente, así funciona. Son las ironías de la vida y las cifras del INE nos demuestran que el empleo sigue de capa caída. Pero dentro de los argumentos que se topaba era la famosa precarización. ¿Hay precarización en el trabajo por horas? Te dejo De la lo, pregunta, pero quiero entrar a otras con respecto al arbitraje que acertadamente lo has topado.
¿De dónde pecatamea? Decía un profesor en mis tiempos colegiales y universitarios. ¿De dónde pecatamea? El trabajo por horas ha de ser precarización. Porque si fuese así, resulta que el Ecuador es el único país de la región que no tiene trabajo por horas, por lo tanto seríamos los campeones del trabajo digno. Y los demás países de la región, precarizadores per se. En otras palabras, pregunto a manera de respuesta, ¿somos nosotros acaso el único país inteligente de la región y los demás países, los bobos del continente? Que responda a la gente que ve y escucha esto de poniendo las barbas al remojo. Pongamos las barbas al remojo y digamos la verdad. Nosotros no somos un ejemplo en la generación de empleo. Pues, tan cierto es esto que por el lado de la inversión apenas captamos 378 millones de dólares, mientras Perú capta 9 mil millones de dólares, Colombia 13 mil millones de dólares, Chile 19 mil millones de dólares. ¿De dónde pecatamea? Me dicen que esto es precarización. Si la propia pregunta que hizo el presidente Daniel Noboa era que estos contratos por horas servirán para los nuevos contratos, nuevos trabajadores, y alguien por allí con maledicencia manifestó que algunos votarían a los trabajadores para contratarlos por horas. Eso fue no jugar limpio, no decir la verdad. Nada es más precario, estimado Rodrigo, nada es más precario que no tener empleo. Te agradezco y creo que la respuesta es más que clara. Es un tema que no cabe en la razón y como lo digo, salimos del Ecuador, ecuatorianos salen a buscar un trabajo por horas en condiciones muy agrestes para poder llegar a Estados Unidos y a buscarse una vida en ese ámbito. Pero hay otro lado que también fue uno de los argumentos esgrimidos para oponerse al arbitraje internacional. Y tiene que ver con que se dice que el Ecuador pierde los arbitrajes. Pero pierde los arbitrajes, la pregunta es, ¿por qué se pierde un arbitraje si, como tú bien lo has mencionado, podríamos decir que si está jugando el Ecuador y la Liga y el árbitro es un árbitro que se lo trajo de Chile o de Uruguay o de Argentina, que es un tipo que ni siquiera conoce los dos equipos? ¿Por qué ese árbitro, de acuerdo al concepto del el mismo ejemplo del fútbol, por qué al concepto del director técnico del uno o del otro equipo se vendió al otro lado y no fue árbitro equilibrado? Espérate, Patricio, se te perdió la En comunicación. forma errónea desde el punto de vista jurídico. No perdemos los dos. Más es un partido, eso es dura. Se cortó tu señal De- cuando hablar del arbitraje. Precisamente te iba a pedir, vamos a continuar esto, y termina de comentarme lo del arbitraje, porque habíamos quedado con la pregunta y justo se cortó al inicio de tu respuesta. Ok. Perdemos arbitrajes ante organismos internacionales porque hicimos las cosas mal, no porque el árbitro era vendido. ¿Qué les parecería? Y hago la siguiente analogía. Perdemos un juicio, lo que hacemos es contratar a un juez ecuatoriano, aquellos de los multicompetentes, aquellos que liberan a los malandros para que nos ayuden en el juicio. No es así. Las cosas se ganan cuando se hacen bien. Los juicios se ganan cuando se hacen bien. Por supuesto, el arbitraje internacional garantiza la imparcialidad. Es absurdo y maledicente el decir que porque se ponen árbitros o arbitrajes internacionales perdemos los juicios. No, los juicios perdemos porque hacemos las cosas mal. A ver, pero y aquí te voy a llegar a una pregunta un poco fuerte, porque tú estuviste en la Asamblea, tuviste 8 años en la Asamblea, y si algo ha tenido el Ecuador en los últimos, no sé, cojamos solamente desde la famosa ley de equidad tributaria aprobada en diciembre del 2008 y publicada con las justas en las últimas horas antes de que se cierre el año. Yo perdí la cuenta de cuántas reformas tributarias hemos tenido desde entonces. Estoy seguro que es al menos una anual,
por si no son más de una anual. Pero eso es parte también de que perdamos tantos juicios. Realmente, Claro. cambias las reglas del juego, obviamente estás rompiendo intrínsecamente los contratos. ¿Te acuerdas del famoso 99-1 en el tema del reparto petrolero? Se hizo a Eh, través de la ruptura del contrato. Y allí, comenzó en un proceso en el año 2006, de hecho estás antes de, en el 2006 se planteó una ley que era la ley 42, que lo que decía es, el precio del petróleo se ha excedido, los contratos no consideraban precio del petróleo, por ende teníamos que tener sobre la curva económica del contrato, si me acuerdo clarito, sobre la curva económica del contrato y del excedente de precio sobre lo que proyectado, que se comparta la mitad. Esto tenía un precedente en el gobierno de Carter, de Jimmy Carter en Estados Unidos de los 70s, y eso se aprobó en la Asamblea en época de Palacio, o sea, ni siquiera en época de ya ni me acuerdo el nombre. Pero viene el tema, se aprueba esta ley y recuerdo precisamente, me parece que fue en el 2011 o 2012, que se aplicó un decreto ejecutivo que inclusive afectaba la misma ley, porque decía al menos, la ley dice al menos del 50 y el decreto decía al menos del 99%. increíble, increíble. Los contratos son ley para las partes, Rodrigo. Sin embargo, aquí hubo alguien que no entendió eso. Es como que un partido de fútbol decides en la mitad del partido que 3 corners es un penal y 2 penales es un gol. Y decides que un equipo juegue con 11 jugadores y el otro con 9. O decides que los saques de banda ya no son con la mano, sino con el pie. Y decides que es prohibido para el otro equipo meter muchos delanteros porque de pronto te hacen gol. Esos cambios de las reglas, la analogía con el fútbol, hace que no sean partidarios todos los actores económicos del mundo de venir acá al Ecuador a jugar un partido. Por eso los inversionistas se van al Perú, se van a Colombia, se van a Chile. De tal manera que absurdo aquella maledicencia de decir que porque se establecen arbitrajes internacionales tenemos que pagar los laudos o las sentencias, es porque hicimos las cosas mal. De modo que en esto hay que ser claros. La ventaja es, y repito por tercera ocasión, que el programa se llama Poniendo las barras al remojo, o sea, diciendo la verdad, sin mentir a la opinión pública para quedar bien. En el tema del trabajo por horas, me permite solo un segundo, me olvidé decir aquello de los minis, los ninis, los estudiantes, ni trabajan ni estudian. No estudian porque no hay cupos, o no hay suficientes cupos, ni trabajan porque no permite la Constitución, con el absurdo de impedir el trabajo por horas, que estudien y trabajen al mismo tiempo, como yo lo hice cuando joven, mi estimado Rodrigo. Yo estudié arquitectura y a la par de eso trabajé. Resulta que ahora no se puede, porque así se les ocurrió en Montecristi al señor Viciano, que es aquel español que vino a América a dar haciendo, esto es un quitenismo, la Constitución de Montecristi, también la de Venezuela, también la de Nicaragua, no sé si en Cuba exista o no, pero esa es la pura verdad. Y segundo, ¿por qué negarle a la ama de casa que ya despacha a sus hijos en el envío, enviándoles a la escuela o al colegio y le quedan unas cuantas horas en el día? ¿Por qué no permitirle que trabaje por horas, no formalice esa labor y tenga importantes ingresos? ¿Por qué no permitirle a un ecuatoriano o ecuatoriana a que ponga sus manos a trabajar en época del día San Valentín, vamos, el 14 de febrero, el Día del Amor, floricultores, que necesitan en aquellas épocas o acercándose al 14 de febrero cosechar, empacar, exportar y vender internamente flores? ¿Por qué no permitirle que ese trabajo por horas se lo realice? ¿Por qué no permitirle al joven ecuatoriano o a cualquier ecuatoriano de cualquier edad el vender libros en época de entrada a colegios, en agosto y septiembre en la sierra y marzo, abril en la costa, y pueda ganarse su dinerito vendiendo libros, vendiendo cuadernos, útiles escolares y uniformes escolares? El trabajo por horas es, y tú en gran medida lo dijiste, es toda una institución. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gente va a trabajar por horas. Aquí, como bien lo dices tú, cruzan el Darién arriesgando su vida a trabajar por horas, y aquí nos hacemos los que no podemos establecer dicho aceptado proceso contractual de trabajo. Qué ironías de la vida, que realmente se arriesgue la vida para poder trabajar por horas y que se niegue la opción de trabajar por horas en casa. Pero
son cosas y casos que veremos y seguiremos viendo en nuestro querido Ecuador de siempre. Creo que te agradezco en mi alma el tiempo, te agradezco tus opiniones, tus criterios, han sido muy válidos. No sé si quieres cerrar con algún mensaje para nuestros videntes y escuchas, para que a ver qué nos quede, porque creo que hemos perdido dos oportunidades importantes que probablemente habrá que ver cómo retomarlas en un futuro. Habemos algunos que seguiremos bregando, como tú y yo, Rodrigo, por lograr algún día una legislación laboral moderna. El Código de Trabajo, como tú bien sabes, data de 1938. No fue útil este Código del Trabajo para cuando vino el fenómeno del niño a finales del siglo pasado y en este siglo con el terremoto de Esmeraldas y Manabí, tampoco durante la pandemia. No, 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 ese Código de Trabajo tiene que ser modernizado. Nosotros intentamos hacerlo, remitimos el 21 de septiembre a la legislatura, yo ya como ministro de Trabajo, un proyecto que ni siquiera fue abierto en el CAL, ni siquiera lo calificaron y se perdió la gran oportunidad, el Ecuador, de hacer lo que se hace por siglos, y no exagero cuando digo por siglos, lo digo, se llama debate legislativo. A través del debate se pudo haber incorporado la opinión de aquellos dueños del país del no. Ricardo Novoa Bejarano escribió hace un cuarto de siglo un libro que se llamaba El país del no. Pues hay algunos que se apoderaron del país del no y a todo dicen no. Y esos que dijeron no, no permitieron que se debata el proyecto de ley. Si no estaban de acuerdo con su texto, pongan su opinión. Para eso eran legisladores y para eso estaban ganando un sueldo, por supuesto, y no se abrió ni siquiera la carpeta, no se calificó. Tú y yo no vamos a rendirnos y estoy seguro, seguiremos luchando por una legislación para hacerle bien al joven ecuatoriano, a las amas de casa, a los estudiantes, a los informales, para que tengan ahí sí todos los derechos de los trabajadores, que son irrenunciables, a través de formalizar su trabajo, tener prestaciones en la seguridad social y, por supuesto, Dios mediante algún día no solamente poder jubilarse, sino el poder acceder a un préstamo hipotecario o a un préstamo hidrográfico. Esto, los dueños del país del no le negaron el domingo pasado. Y solamente para cerrar, y me permito añadir algo, quienes y veo que estás con menos canas que yo, quienes ya hemos recorrido algún trecho, pues el hecho que el código sea viejo no lo hace malo per se. Claro. Tiene que actualizarse el código, así como quienes ya tenemos nuestros años nos hemos actualizado a la tecnología y estamos a punto de las últimas innovaciones tecnológicas. Lo mismo debe pasar con el Código del Trabajo. Hay que actualizarlo con una visión al siglo XXI y de futuro. Totalmente. Muchísimas gracias, Patricio. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Gracias.